Feliz viernes 5 de junio, nosotros le damos la bienvenida a nuestro primer programa Perspectivas de este mes de junio. Un tema bastante interesante que estaremos tocando el día de hoy y por supuesto que yo no me encuentro sola, me encuentro con tres periodistas y grandes amigos que día tras día estamos preparando esos temas de interés, esas noticias importantes para hablarlas con ustedes todos los viernes a las 7 de la noche en Perspectivas a través de Universal. Por acá me encuentro con Roberly. Buenas noches para todos, buenas noches Valentina, de verdad qué alegría continuar con este proyecto tan bonito y semana a semana ponerle más corazón, ponerle más empeño, más profesionalismo, más ética, porque es lo que nos identifica a nosotros y lo estamos haciendo con todo el corazón para ustedes. Feliz viernes, el primer viernes de junio y nosotros estamos ready. Así es, Robert, feliz noche para todos ustedes, nuestro programa número 6. Miren qué largo fue mayo. Sí. Así es, nuestro programa 6. No, porque mayo tuvo 5. Entonces, bueno, agradecerles por supuesto a todos ustedes que se conectan con nosotros a través de YouTube, de Instagram, de la aplicación, de la web, es decir, que están ahí con nosotros cada viernes en el mismo horario o también nos visualizan en el chance o en el tiempito que tengan. Alberto, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar en compañía de ustedes nuevamente como cada viernes. Y bueno, nosotros los viernes hacemos el programa, pero a lo largo de toda la semana preparamos todo el material que le traemos a ustedes con mucho cariño, analizando cada una de las noticias más importantes que puedan llegar a cada uno de ustedes y que de una u otra manera puedan generar algún tipo de interés. El día de hoy traemos diversos temas que realmente tocarán las fibras más humanas de ustedes y obviamente también tocaremos temas de el acontecer informativo. ¿Qué pasó esta semana? Invitarlos también a que nos sigan a través de las redes sociales @universal.be para que puedan estar siempre informados de cada una de las informaciones que podamos generar desde el equipo reporteril de Universal Online. Así es. Vamos a arrancar. Empezamos. Hoy vamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana. La noticia de la semana, Giselle Castillo. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué nos traes esta semana? Mira. Porque esto pique y se extiende. Entre tantas noticias. Entre tantas. Pero nosotros objetivamente, escogemos una noticia para llevárselas a ustedes y también entre nosotros debatirla, por supuesto. Exactamente, porque son muchas las cosas que ocurren todos los días, pero en este caso vamos a hablar de algo que sucedió a nivel regional, específicamente acá en la ciudad de Barquisimeto y que la verdad le ha dado la vuelta, bueno, no solamente a la región sino a Venezuela con lo que sucedió. En este caso vamos a hablar de la presunta extorsión a 33 personas de la comunidad LGBTQ+, en este caso específicamente a hombres, y esto ocurrió en nuestra ciudad el pasado día martes. Pues bueno, vamos a estar por supuesto pasando imágenes al respecto mientras les vamos contando exactamente qué fue lo que sucedió esta semana. En este caso, pues los hechos, como lo dijimos, fueron específicamente iniciando este mes de junio. Sabemos que este mes, conocido también como el mes del orgullo LGBTQ+, y mira cómo arrancó en el caso de nuestra zona. ¿Cómo lo recibimos? Bueno, es el 28, para pero saber no más es todo el específicamente. mes. No, pero el 28 de junio es como el día, claro, pero lo celebran todo el mes. Celebra todo el mes porque justamente hasta las empresas comienzan a cambiar su logo, claro, y lo ponen con los colores de la comunidad para de esta manera también ser partícipe de este mes y se hacen muchísimas campañas para sobre todo para el respeto, para concientizar y hacer un llamado a la conciencia, en este caso a la no discriminación, en este caso a los actos de violencia. Gracias a Dios acá en Venezuela ha erradicado significativamente el número de la violencia contra esta comunidad, pero en otros países realmente es alarmante. Es alarmante. Pero bueno, vamos entonces a volver a lo que fue esta noticia, porque esto ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle 14 entre carreras 18 y 19, una zona sumamente concurrida de la ciudad que operaba como un espacio de sauna, por decirlo así, frecuentado entonces por la comunidad. En este caso, lo que ocurrió y lo denuncian las víctimas, los funcionarios de la PNB ingresaron al recinto de una forma irregular, es decir, no había una orden para poder entrar, en este caso una orden judicial, y una vez adentro, ellos comentan que esto escaló hacia una situación de violencia psicológica porque habían muchos ataques verbales y homofóbicos. Esto, como lo decimos, de acuerdo con las mismas víctimas que, digamos, alzaron su voz luego de que ocurrió esto.
Es importante hacer referencia, y las cosas también hay que decirlas, y siempre desde la presunción, una presunta extorsión, Sí. porque al final de cuentas no sabemos realmente lo que pasó allí dentro de este sauna, Exactamente. este espacio recreacional. Las víctimas hacían referencia a que esto era una actividad privada. Y justamente estas 33 personas que se encontraban en el interior, se presume, estaban realizando actos sexuales, y de esta manera también las autoridades han determinado y han informado, lo pudimos conocer de manera extraoficial, que hasta el momento no hay una información oficial por parte de las autoridades judiciales que indiquen si encontraron algún tipo de sustancia, incluso, porque incluso fueron perros para poder hacer una inspección en el Sí, lugar. porque era fue la PNB canina. Sí. Exactamente, ajá. Pero Exactamente. ellos, desde el primer momento, ellos estaban alegando que allí no habían niños, que ahí no habían sustancias estupefacientes, ni psicotrópicas, ni nada con lo que ellos tendrían como ese aval para podérselos llevar. Al parecer, bueno, les llevaron todo, y los funcionarios en este caso, según la denuncia de ellos mismos, le robaron, en este caso, palabras de ellos, dinero, incluso al dueño del establecimiento. Allí porque la presunta extorsión hacia Sí, estas sí, personas. sí. Y mira, yo creo que en este caso, si somos personas adultas, todas las personas que estaban ahí eran adultas. Hasta el momento los funcionarios, en la información que nosotros manejamos, no indicaron que se encontraban ningún tipo de menores de edad en este espacio, porque no es un espacio para menores, porque fíjate, imagínate, 33 personas que estaban haciendo, rezando no estaban, jugándole limón tampoco. Entonces creo que no es un espacio idóneo para un menor de edad. Claro. En este caso, las 33 personas que estaban ahí, Eran personas mayores. adultas, Sí. y estaban por su voluntad, nadie estaba obligado, nadie estaba secuestrado, pero aquí entra también que ingresan a este espacio por denuncias de los ciudadanos, es decir, los vecinos cercanos al establecimiento. ellos están viendo una gran cantidad de afluencia en este espacio, establecimiento. y de esta manera ellos formulan la denuncia con las autoridades policiales, y de esta manera ellos llegan hasta el lugar. Se tiene la información que fueron 8 funcionarios que ingresaron a este espacio, de los cuales 6 Ya, están detenidos están el día de hoy. detenidos. Y que es importante hacer referencia que de los detenidos, la información son números de cédula 33 millones, 20 y algo, entonces son jóvenes. 30 años. Sí, mira. Sí, alrededor ajá, de los no, 30. porque No, fíjate, no, yo soy no, 22 no. millones Cédulas de y yo soy 33. 33. Yo soy 29 y tengo 23. Ah, imagínate, Son como imagínate 20 que hay años. 30, ¿Y la cédula de los 20 años funcionarios era? aproximadamente. 33 millones, 30. Ah, Entre no, 19 Entonces- y 20 años, 19 Ajá. años aproximadamente. Entonces allí es donde también la los osadía policías, que sí, tienen sí, que sí. poner a la juventud, Y mira, de tener dinero tal vez. Los porque presuntos no- extorsionados hacían referencia y dicen que los policías le solicitaron dinero a través de una cuenta estadounidense, en este caso el CEL. ¿Qué es lo que pasa? Allí, desde mi punto de vista, no sé ustedes si comparten conmigo, va a complicar lo que sería la investigación, porque el gobierno nacional, en este caso los que investigan, no van a tener acceso a estos correos electrónicos, porque en el caso cuando yo uso CEL, yo no tengo esa cuenta, pero Claro. uso la de alguien cercano a mí. Entonces, no creo que algún policía los que hicieron eso, en caso de haberlo hecho, sean tan bobos de decir, sí, págame a mi cuenta de De Cel, Claro. que no creo que tengan la cuenta Claro. tampoco. Claro, Entonces, pero si fue al dueño del establecimiento en este caso, y creo que estamos hablando no de 500 en Dólares. moneda extranjera, sino que estamos hablando pasado a los $5,000 en este caso, donde de la cuenta del establecimiento tiene que decir si fue en la misma hora exactamente. Me imagino que el dueño del establecimiento sí tendría pero ya va. ese acceso. ¿Qué es lo que pasa? Que presuntamente la extorsión no fue solamente al dueño del establecimiento. No, Fue a a todas. varias Ah, vale. personas. Bueno, ellos Personas denunciaron que los involucradas, bolsos se los vaciaron prácticamente Sí, y buscando. e incluso están mencionando que los obligaron a llamar a sus familiares, que muchos de esos familiares desconocían que las personas Su eran orientación homosexuales. sexual. Ah, ok. Por ejemplo, Sí. había uno de ellos Que que, era el casado. papá, Que era uno era casado, casado sí. y había uno que la mamá había fallecido o falleció. En Se este andaba caso, lanzando una canita al aire. exactamente, el año pasado, y resulta que el papá está en Estados Unidos.
llama a tu papá, mira, aquí le tenemos a su hijo que estaba en un sauna de gays. El papá ni siquiera tenía idea que el muchacho era, y también es lo que estaba mencionando, valga la redundancia, la osadía de ellos, Claro. de también hacer ese... Forzarlo. De forzarlo y de hacer ese... Como que pasaran vergüenza o algo Sí, así. es como El atentar escarnio. contra su Una integridad, humildad, claro. Exponerlos al Ajá, escarnio al Al público. escarnio público. Por ejemplo, ese que estaba casado tuvo que llamar a la esposa, imagínense. ¿Cómo quedaría la esposa? Chirilín, Chirilín. chirilín. Ay, Pero aquí en este caso tocará esperar las investigaciones. Estos Claro. 6 policías están detenidos, se están comenzando a realizar las investigaciones por Se parte abrieron Pero dos oye, expedientes en ¿ustedes este tienen caso. algún conocimiento? Yo hasta ahora lo desconozco de los cargos que No, de no que manejo la información. porque nada más sacando, imagínense, extorsión, en dado caso que si ya están Eh, detenidos, pero bueno, sí, sería también- no, pero están en investigación. Ah, Claro, O sea, lo que pero sabemos- por Después debe ejemplo, el terminar. activista Jonathan Campos, que ahorita más adelante vamos a escuchar un sonido de él se desempeña como coordinador del sector de la sexodiversidad en el estado Lara y es representando a este movimiento vinculado al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Él puede ser reportaba extorsión, maltrato, robo e invasión a la intimidad, exponiendo la orientación sexual de los retenidos ante sus familiares. Entonces, Pero ya claro, también esa es la si hubo denuncia de maltrato. ellos. Esa es la Todavía no denuncia ha de salido, ellos exacto. ante la Pero ya va, fiscalía, claro. si hubo algún maltrato, bueno, entre los medios de comunicación no ha salido esa información todavía. Algo que diga No, así, y mira, ellos- este ellos golpe me lo mencionaron hicieron. ese día Sí. porque también estuvimos allí cubriendo cuando ellos realizaron esa denuncia en la fiscalía, la que está en la avenida Ministerio Público. Lara, Ajá. ajá, exactamente, Lara. y ellos luego de colocar la denuncia dieron ciertas declaraciones y dijeron el dueño del establecimiento en este caso los llevara, es decir, a los medios de comunicación hasta el establecimiento, pero querían dejar todo como los dejaron los funcionarios para que en este caso el Ministerio Público tuviese como que así tal cual, La no prueba de que alterar no ninguna dejar no prueba. alterar ninguna Exactamente. prueba, que los medios de comunicación tomaran fotos y eso. Pero bueno, yo creo que es momento de escuchar también aparte, en este caso el que estaba mencionando Sí. A Jonathan. Al coordinador, Jonathan el coordinador Carly. del sector de la sexodiversidad aquí del estado Lara, entonces es bueno también conocer su punto de vista. Exactamente. Nosotros seamos mayores de edad y estemos haciendo lo correcto y no estemos haciendo cosas que nos vayan a llevar a hacer un periodo de libertad y a incumplir en la justicia del Estado, nada tiene por qué suceder. El ser gay no nos hace ser menos personas. Fueron 33 personas que estuvieron retenidas arbitrariamente. Ellos llegaron, dichos funcionarios hicieron una intervención sin tener un inicio de investigación y un oficio del Poder Judicial donde se realizaron un allanamiento. Ellos llegaron diciendo que tenían una orden del Ministerio Público. También, bueno, ellos llegaron vestidos de civiles. Las puertas entraron arbitrariamente, están rotas las puertas, las ventanas. Cuando los sacan del sauna se lo llevan detenido en una camioneta donde los despojan de sus teléfonos y se lo llevaron a la comisaría canina. Menores de edad no habían en el espacio. Totalmente, ya bueno, aquí está una denuncia donde fue ya recibida por el Ministerio Público y no habían menores de edad dentro del espacio, todos eran mayores de edad. Están tomando la entrevista, ellos están bajo una investigación por la Policía Nacional Bolivariana y por el organismo de investigación. Estamos convocados a asistir a la Defensoría del Pueblo, convocatoria oficialmente por la doctora Arely Rodríguez, y esperar que el día de mañana, bueno, la Fiscalía automáticamente ejecute el dueño del espacio. Ahorita manifiesta dentro del Ministerio Público que los funcionarios intervinieron en su teléfono privado, le hicieron que desbloqueara su teléfono y realizaron un cele con una cantidad que queda anexada dentro del expediente. Pero bueno, esperemos que el organismo cumpla con sus funciones y haga la investigación a fondo, exhaustiva. En el estado Lara no puede haber una injusticia y los organismos de seguridad tienen que regirse a la transparencia y que el ciudadano, en vez de sentirse asustado, se tiene que sentir resguardado y seguro. No tienen por qué tenerles miedo a los organismos de seguridad. Bien, escuchábamos las declaraciones de Jonathan Campos, coordinador del sector de la sexodiversidad en el estado Lara. Nosotros continuaremos pues al pendiente de todas las investigaciones que aún se mantienen con respecto a este tema y por supuesto que a través de nuestras redes sociales le estaremos dando toda esta información. Recuerde que puede seguirnos en Instagram como @universal.be. Pero ahora es momento de que nosotros empecemos con esta noticia fuerte de la semana y lo vamos a hacer con nuestra sección Foco del Día.
Actualmente tenemos más de 400 niños en tratamiento. Si no me mató la quimio, me mata la radioterapia. Bueno, tanto para el paciente como los familiares es demasiado costoso y lidioso. Estar aquí no es fácil. Enfermedades crónicas, lucha por la vida. Ese es el tema del foco del día que estaremos comentando pues a lo largo de nuestro programa. Son muchas las enfermedades. Nosotros hoy nos estaremos enfocando en enfermedades oncológicas, en enfermedades renales, sobre todo estas dos, pero está la diabetes, están las enfermedades cardiopulmonares, claro, las cardiopulmonares, las neurodegenerativas, muchísimas enfermedades crónicas que someten a los pacientes a enfrentarse a tratamientos de por vida, tratamientos costosos, por supuesto, pero también a un entorno, a una red de apoyo, a una familia que está allí con cada uno de estos pacientes, siendo parte del proceso de la enfermedad y la esperanza de la pronta mejoría. Y que hay que destacar, María Valentina, en el trabajo investigativo que nosotros realizamos para traerles este tema a ustedes, como lo son las enfermedades crónicas, de verdad que nos movió la fibra a todos, a los 4 periodistas que los estamos acompañando acá. De verdad que ha sido una labor bastante, ¿cómo le podríamos colocar? No sé, que ha tocado todas las emociones como profesionales, en este caso, ver tantas realidades. Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema. El giro radical. Cuando el cuerpo cambia, las reglas del juego, el diagnóstico de una enfermedad crónica es un sismo que demuele el futuro planificado y obliga a reconstruir la identidad sobre un terreno completamente desconocido. No se trata solamente de un cambio en la rutina médica, porque es que esto no solamente te va a cambiar, te diagnostican y ahora tienes que modificar tus medicinas. No es solamente eso. Es un giro de 180 grados en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Cambia, por supuesto, la forma de habitar el mundo de la noche a la mañana. El cuerpo que antes funcionaba de manera automática ya no lo hace más. Se convierte en un territorio en conflicto que exige atención, recurso y alerta, lo que veníamos conversando en los familiares, alerta las 24 horas del día. Proyectos profesionales, metas académicas y dinámicas de pareja que se suspende o se recalculan para girar en torno a un nuevo centro de gravedad. La administración de la patología, o lo que veníamos conversando, de esa esperanza de una pronta mejoría. La vida ya no se mide en meses o en años, sino en la disponibilidad del próximo tratamiento, en el valor de los indicadores de un laboratorio y en la capacidad de resistir el desgaste diario. Bueno, estamos hablando de un tema bastante complejo y pues tú estás mencionando lo que padecen en este caso los pacientes con enfermedades crónicas y podríamos llamarlas también enfermedades terminales. Pero también es importante mencionar el impacto invisible que en este caso tiene en la salud mental, pero no solamente de la persona que padece la enfermedad, sino del cuidador, que en datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ya ha venido realizando varios estudios, allí se ha demostrado que los familiares también, o los familiares que también conocemos como cuidadores de pacientes crónicos, pues presentan ciertos niveles de ansiedad y de depresión casi igual que como los está viviendo un paciente. ¿Qué vamos con esto? Pues una persona que está cuidando, pues se desgasta completamente también su físico. Obviamente puede deteriorarse progresivamente su salud. Está dedicando su vida completamente al cuidado de otra persona y es algo que muchas veces está como invisible y que en muchas también oportunidades se les tacha o se les coloca como un lado cuando esa persona dice estoy cansado, porque lo hacen como ver culpable o hacer culpable y la persona automáticamente también se siente culpable porque, Dios mío, estoy agotado, ya no aguanto, estoy frustrado, perdí la paciencia, entonces no pueden ni siquiera darse ese pequeño desahogo, por ponerle una palabra, de cómo se está sintiendo esa persona, que también, obviamente una persona que no duerme, una persona que está mucho tiempo de pie o que en muchas oportunidades tiene que estar cargando
o llevando al baño a la persona que está enferma, o sea, también estás haciendo fuerza, se está desgastando progresivamente. A este síndrome también se le llama como el síndrome, en este caso, valga la redundancia, del cuidador quemado, que afecta también, según el estudio, a más del 60% de las familias que gestionan los tratamientos prolongados, como lo son la diálisis, que es una de las enfermedades que vamos a estar tocando el día de hoy. Y obviamente hablar de esto es lo que estamos tocando sobre la red de apoyo, que son tan importantes en estas enfermedades crónicas, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y fíjate que en este caso se vuelven el centro de su vida, ¿no? En el caso de estos cuidadores. Pero además de esto también tenemos que, o sea, no podemos dejar de lado, vamos a decir así, algo sumamente importante y con lo cual no se puede hacer más nada. Y es el costo económico y cómo la familia de este paciente tiene que buscar 1001 alternativas para poder generar estos recursos. En el caso de nuestro país, el diagnóstico de una enfermedad, ya sea crónica o degenerativa, pues no solo representa un desafío médico, sino también desencadena, podríamos decir, incluso una crisis económica para ese seno familiar. Entonces, cuando se comparan quizás los precios de los tratamientos con la realidad salarial de la familia, entonces ahí es donde comenzamos a tener, vamos a decir, una perspectiva de lo que está ocurriendo. Mientras que, por ejemplo, un ciclo de quimioterapia puede costar miles de dólares y una sesión de diálisis privada representa una cifra inalcanzable para un trabajador promedio, el ingreso familiar básico pues se vuelve básicamente insuficiente para cubrir incluso las necesidades de alimentación, porque muchas veces en el caso de estos familiares, ellos tienen que pasar todo el día con estos pacientes. Entonces es la comida de ellos, es la comida mía. Porque y a veces ni siquiera distinto. Comen totalmente diferente. A veces y la ni comida siquiera. De los que quedan en casa. Y los que quedan en casa. Sumamos también. O los que quedan en casa que tienen que llevársela y a que los no que quedan allá. Es la comida, sino todo lo que genera gastos en casa. O sea, la higiene, los servicios, que estamos aquí tratando una enfermedad, pero en casa queda otra realidad. Exactamente. Entonces es algo que hay que añadirle y que es muchísimo para la realidad del bolsillo de muchísimos venezolanos. Entonces aquí es donde puede venir el tema de las deudas o incluso el abandono del tratamiento por parte de pacientes, porque llega el punto en donde no pueden terminar de costear este tratamiento. Entonces, por ejemplo, un ciclo de quimioterapia o incluso de radio puede llegar a costar alrededor de $5,000, fácil. Una intervención como una mastectomía se puede ubicar entre unos $10,000 americanos acá en nuestro país. Entonces, si lo vemos o lo comparamos quizás con los sectores vulnerables, como los adultos mayores, existiendo esa brecha de su ingreso, puede cubrir necesidades básicas. Es decir, al menos un 80% de estos sectores vulnerables en Venezuela, y en el caso de que haya pacientes en este sector, alrededor de un 80% a veces depende del ingreso de sus familiares, o incluso hablando del tema de las remesas familiares. Entonces, muchos deben elegir a veces entre elegir pagar el tratamiento, que obviamente es algo que tienes que hacer, o seguir costeando las otras cosas de la casa, que eso no se desplaza. Y aparte de lo económico también, muchas veces este tipo de pacientes siempre en la calle le dicen todo va a estar bien, ten la mejor actitud, pero es fácil decirlo desde el otro lado. No sabemos lo que siente esa persona cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal. La pregunta que yo siempre le he hecho a ellos, ¿qué es lo que te llega a la mente? Cuando me dieron el diagnóstico, lo primero que me vino a la mente es, me voy a morir. Entonces allí entra la verdadera resiliencia, que no es la ausencia del sufrimiento, sino la capacidad de poder redefinir la felicidad. Y en este caso, cuando una enfermedad crónica irrumpe, el concepto tradicional de la calidad de vida a menudo se ve ligado en la productividad o en la ausencia de síntomas. ¿Qué es lo que pasa aquí con este tipo de pacientes? Buscan las alternativas necesarias para, de lo más pequeño, siempre buscar la manera de ser feliz. Con las pequeñas cosas, siempre ser feliz. En uno de los comentarios de la investigación que nosotros estuvimos realizando, pudimos conversar con una señora que decía, a mí me impresiona cómo un niño con cáncer puede no tener la capacidad de entender qué es lo que realmente está pasando, pero sí nos brinda la energía y el entusiasmo de seguir adelante y de esta manera poder seguir luchando por este sueño que es la vida. Así que el día de hoy vamos a abordar este tema. Es un tema que mueve fibras, como estaba comentando Roberlis, y de una u otra manera nosotros, de una manera objetiva, de una manera profesional, venimos a ponerle a ustedes cada una de las partes, en este caso la parte profesional,
la parte que los ayuda, en este caso los El que lo familiares, vive. escuchar y vivirlo de cerca, porque no es que buscamos, ay sí, tú como familiar tuviste a un familiar con esta enfermedad, no, personas que en estos momentos lo están viviendo en carne viva esta situación, y así pasa. Y mencionabas un punto bastante importante con respecto al cambio del paradigma, con respecto a la resiliencia, y es la mentalidad. Eso es un papel bastante fundamental que vamos a estar tocando a lo largo de todo este trabajo de investigación, cómo la mentalidad puede de pronto ayudar a que estos pacientes que están atravesando cualquiera de estas enfermedades crónicas puedan encontrar ese pedacito de felicidad que les estaba mencionando Alberto. Ahora es momento de, como siempre, evaluar todas esas aristas o todas las personas que están involucradas en la investigación. Vamos a comenzar mostrándoles un sonido, unas declaraciones del doctor Rui Medina. Él es médico general y también fue exdirector de la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Él nos va a estar hablando un poco sobre estas enfermedades crónicas que están afectando a gran parte de la población. Las enfermedades crónicas en medicina se presentan con bastante frecuencia y tienen la problemática de que son de difícil curación y persisten durante mucho tiempo y cambian el estilo, el ritmo de vida de los pacientes. Entre las más frecuentes están la enfermedad, los cánceres que son de diferentes tipos. Los cánceres más frecuentes en la actualidad es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de estómago. Y uno que es fundamental y que tiene mucha prevalencia en la actualidad, que es el cáncer de pulmón o de las vías aéreas superiores, causado por generalmente el abuso con el cigarro. Igualmente, otra enfermedad que es de toda la vida y que produce una serie de trastornos muy importantes es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad hereditaria que produce una serie de trastornos dentro del organismo, fundamentalmente a nivel arterial, a nivel de retina, retinopatía diabética y a nivel de riñón, provocando entonces otra enfermedad crónica que es de larga duración y que produce graves trastornos como es la insuficiencia renal crónica, que conduce a los pacientes a el tratamiento de diálisis. Todas estas enfermedades son generalmente tratadas, pero en forma permanente el resto de la vida, como les dije, produciendo una serie de alteraciones que trastornan el ritmo de vida del paciente y cambian su estilo de vida porque están sometidos bien a tratamiento permanente de tabletas, de medicamentos por vía oral o de medicamentos por vía intramuscular o endovenosa, o con tratamientos, como hablamos del cáncer, de quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos que son sumamente costosos. Enfermedades para siempre, que como lo decía el doctor Rui, cambian totalmente la vida de quien las padece y de las personas que lo acompañan a su alrededor. Y bueno, hablando de esas personas que padecen enfermedades crónicas, vamos a escuchar a ellos mismos que nos comenten acerca de parte de lo que viven, en este caso con las enfermedades que padecen. Vamos a escuchar. Tenemos una gran preocupación por las máquinas que están en las últimas, porque ya tienen más de 20 años de servicio y a esta altura pues están muy deficientes. La mayoría de las máquinas no tienen la batería de emergencia para en caso de falla eléctrica, el problema de pago que están teniendo las licenciadas que no están ganando lo suficiente y se están retirando. Yo soy familiar, esposa del señor Pablo, y lo que él dice, bueno, tiene mucha razón, porque no es él solamente, son muchos pacientes. Igualmente las máquinas, las sillas de rueda, apenas tenemos 3 y están en muy malas condiciones. Yo hago este llamado al ente
para que se aboquen a las unidades, porque no es nada más la unidad de la Raceti, son todas. También es muy necesario que por favor se pongan la mano en el corazón, que ellos deberían de tener un laboratorio, porque los exámenes que a ellos les mandan son sumamente costosos y todo el mundo no tiene para hacerse los exámenes. Entonces, por favor, hoy somos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Allí teníamos a una persona en este caso que está padeciendo esta enfermedad como lo es, o la diálisis, pues está recibiendo sus diálisis, pero además también vemos ese acompañamiento, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, lo que es la red de apoyo. Pero a continuación también vamos a estar escuchando a la señora Marisol. Marisol, ella fue paciente con cáncer, superado, pero en este momento actualmente está teniendo una recaída. Vamos a escucharla. Empecé en el año 18 y en el año 21 me operaron. Me dijeron, me hicieron 6 sesiones de quimio. Me dijeron que tenía que hacerme la radioterapia, pero a mí me dio miedo. Tuve una recaída, me hallaron un tumor en la costilla. Me operaron el 23 de marzo. Me mandaron las quimio, me las dan. Meto los papeles el lunes, pero rápidamente me dijo la doctora, la oncóloga, que tengo que hacerme la radio. No tengo para eso. $3,600 me están pidiendo, que no lo tengo. La atención que me han dado acá, muy buena, excelente. Para mí, bien, no me aflijo. Estoy con el Señor. Bueno, en este caso yo me quedo con el final de ella, ¿no? No me aflijo con toda esta situación que está vulnerando nuevamente, en este caso, su salud y por supuesto también a toda su familia y su red de apoyo, pero es parte también de la realidad en el caso de ella y también de estos pacientes oncológicos. Ahora, teniendo esto en cuenta, yo también quiero tomar la parte de ese llamado o esas peticiones que tienen estos pacientes, sobre todo en los lugares en donde se hacen su tratamiento. Por esta razón, vamos a escuchar a continuación al representante de la unidad de diálisis, él es Héctor Álvarez, para que nos hable más sobre cómo está el tema de estas unidades. Hacerse diálisis es para mejorar la calidad de vida, pero se necesita una diálisis de 4 horas y buena dotación y buena atención médica. Lamentablemente, la Venezuela hoy tenemos problemas. No hay suficientes nefrólogos en el estado Lara. Las enfermeras cobran un pésimo salario y están renunciando, ¿no? De las unidades de diálisis que son profesionales especializadas. No hay, las riñones artificiales o la máquina no funcionan. Los medicamentos y los insumos no llegan a tiempo. Los exámenes se necesitan de $300 a $350 para hacerse un examen. El Seguro Social antes hacía los exámenes gratuitos a los pacientes, eso lo terminaron. En fin, los pacientes estamos viviendo situaciones difíciles. El trasplante, que era una esperanza para los venezolanos, desde el 2014 no hay trasplante de cadáver. Solamente hay trasplante de vivo a vivo, pero no hay cultura para la donación de órganos, ¿no? Desde el 2014 dejaron de ser trasplantes. Y las procuras de órganos, que era una esperanza que tenían los venezolanos, pacientes renales, para poderse trasplantar un riñón o un hígado de un cadáver, hoy es imposible en Venezuela porque no hay procuras de órganos en ninguna parte del país. Esta situación se nos pone difícil, a pesar de tener una ley extraordinaria de trasplante de órganos y tejidos, pero se convirtió en letras muertas, a pesar que fue aprobado por este gobierno y con unanimidad de todos los sectores del país en el 2010. Por eso te invitamos que nos acompañe en la lucha por la vida y mejor calidad. Bueno, el señor Héctor Colmenares mencionaba un dato
que bueno, muchos conocemos, otros no, y es eso del tema de los trasplantes, que desde el año 2014 no se hace. Entonces imagínate, ya el que no le estén funcionando sus riñones, en este caso, la única solución, al menos acá, es simplemente ser un paciente que necesite o amerite, en este caso, de la diálisis. Y también es importante hacer referencia que lo que pasó en la clínica Rasetti, ¿no? Con el tema de las enfermeras, que nosotros también lo estuvimos conversando acá. Imagínate, son pacientes que ya vienen de un sufrimiento psicológico, un sufrimiento físico, y de esta manera también que las condiciones para poder recibir atención médica no sean las necesarias, que el personal que tú necesitas para que depende de tu vida no esté con las condiciones económicas salariales necesarias para que puedas seguir cumpliendo sus funciones y de esta manera ayudarte a mantenerte con vida. Y que no cualquiera está, porque son enfermeras que se preparan, en este caso, para atender a los pacientes que se están dializando. Pero es que mira, si ya de por sí vienes y te topas con la primera pared, que es que te dicen, eres un paciente renal, necesitas diálisis. Ahí está la primera pared o el primer shock. Después llegas, ok, bueno, mente positiva, me tengo que dializar y voy a estar mejor. Las consecuencias. Llego allí y entonces resulta que tengo unas enfermeras que no están 100% capacitadas. No capacitadas, sino dispuestas en su totalidad para darme toda la atención que yo requiero, sino que estoy dividiendo a una enfermera entre 10 pacientes. Aparte de eso, me topo con una segunda realidad. Máquinas que no están al 100% y que me dan aproximadamente 2 horas de diálisis. ¿Qué pasa? Necesitan por lo menos 4. Por lo menos 4. Entonces, ¿qué pasa con esas 2 horas? No es que, el tratamiento me quedó incompleto, mañana regreso. No, es que acumulas toxinas, retienes líquidos y pasas por unas condiciones o unos síntomas físicos que empeoran ya la situación inicial, que viene siendo en este caso el problema o la enfermedad renal. Y yo creo que los pacientes, en este caso los pacientes oncológicos, viven otro tipo de realidad. Por lo menos el área oncológica del Hospital Central ha tenido hace, no sé, creo que 3-4 meses, por parte de la Gobernación del Estado Lara y autoridades nacionales, la remodelación. Nosotros ayer estuvimos ahí y vimos que es un espacio que está completamente renovado. Sí, y entonces es un espacio donde los pacientes realmente no te vas a sentir, no, sí, estoy en este lugar horrible, pero es un lugar bonito que aunque estés pasando por eso, se aplaude también que por lo menos las autoridades estén tomando cartas en el asunto en la parte de salud. Algo que hay que aplaudir, y lo digo responsablemente, es en el caso de la Gobernación del Estado Lara, que el gobernador Reyes, por lo menos en su campaña, tuvo sus prioridades sería la educación y la salud. Y se ha visto un gran movimiento en la salud de gestiones anteriores. La gestión anterior realmente por debajo de la mesa pasó con el tema de salud, pero ahora se están recuperando diferentes sectores dentro de la salud, y no solamente en el Hospital Central, sino en diferentes hospitales. En el caso de, que hicimos mucho énfasis en esto para investigarlo, las quimioterapias a estos pacientes se los dan desde el seguro. Sí, y ellos tienen que llevarla y se las aplican ahí. Mucho del tratamiento, es decir, ellos van al hospital, les muestran su récipe, le dicen estos son los medicamentos para hacerte la quimio, van al seguro y muchos de estos medicamentos sí se los dan desde allí, pues de forma gratuita. Y los tratamientos de alto costo son los que ellos tienen, y de ahí es donde vienen, que se organizan para realizar rifas, para hacer algún tipo de vendimias. ¿Usted qué es gringa? GoFundMe. GoFundMe. Entonces, este tipo de acciones para de una u otra manera apalancar esta necesidad que está desde la familia. Algo que mencionó el doctor Rui, que es un tratamiento continuo. Exacto. En el caso de los pacientes con cáncer, ellos diagnostican, le hacen los tratamientos, comienzan las quimios, puedes que tú estés bien, pero tus defensas no están, también te mandan a tu casa, pero tienes una recaída, tienes que volver al hospital. Y de esta manera puedes pasar 4 o 5 años en ese vaivén. Es decir, no existe una normalidad dentro de lo que sería tu vida cotidiana. Claro, y es que eso es, digamos, diferentes realidades según la patología o según la enfermedad. Sí, claro. Por ejemplo, vemos a los pacientes renales que pues están cada día peor con el tema de las diálisis. Vemos a los pacientes oncológicos que, bueno, al menos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda las cosas han mejorado. Realmente, incluso también el tema de los estudios, los tomógrafos, todo eso. Sí, ha habido dotación de equipo. Exactamente.
También otros pacientes que no hemos mencionado mucho, los pacientes diabéticos, ellos tienen otra realidad, la insulina. Insulinas Y que eso deben también estar de por vida. refrigeradas y que deben contener una cadena de frío continua. Ujú. ¿Qué pasa con los cortes eléctricos y esas personas que tienen la insulina en su casa? Esa es otra realidad. Y son pacientes Que también tienen enfermedades. que también tienen una enfermedad y que a veces pues, bueno, como es en la casa de ellos y no es en un hospital, Ujú. no es tan visible, pero está allí. Sí. Así como ellos, pues muchos y cada uno tiene su propia realidad. en Y este lo, y caso. lo bueno de esto es que, a pesar de las necesidades, el venezolano siempre ha buscado las alternativas de una u otra manera ayudar. Claro. Muchas fundaciones se han creado con la misión y la visión de ayudar, de ser la voz, de ser ese hombro que pueda sostener a estas familias que de una u otra manera están pasando un momento crítico. Hay personas que pasan realidades completamente diferentes, porque puede que Dios me cuide y me ampare, me detecten cáncer, pero yo vivo en Barquisimeto, pero hay personas que viven Los en Carora, foráneos. Claro. Los foráneos. Sí, sí. en otros municipios, en En caso que- Es el portuguesa, viajar. porque acá atienden pacientes de otros estados, Que de incluso Yaracuy. ellos se ven también bastante perjudicados con el tema del transporte, Ujú. porque ellos Sí. tienen que trasladarse y siempre están Claro. solicitando como nuevos centros de diálisis, Sí. o sea, para poco ir más cercano, un poco más sí. cercano a las personas que viven en sectores de Quibor, las personas que vienen de Carora, como comentas tú. Entonces vienen hasta Barquisimeto a realizarse sus diálisis Y van y vienen, y gastan todos a los veces días. pasaje, Claro. entonces se topan con lo que acaba de mencionar. ¿Cuánto cuesta un pasaje a Valentina. Carora? ¿10, 15 dólares? Debe estar por los 10 Ir y venir. aproximadamente. Para Todos que los tú días. vengas, que es lo que Ajá. está comentando Claro. María Valentina, y en vez de las 4 horas, te den solamente 2 horas de diálisis. Otro y punto las importante. personas se montan en su autobús o donde se monten, normal, así. Pero resulta que cuando regresas ellos van, o sea, imagínense el trayecto, si de por sí es cansón un viaje, imagínense una persona que se acaba de dializar. Pero no es recomendado, O no es incluso, recomendable en este caso. incluso los pacientes oncológicos, ellos no pueden pagar un pasaje normal en un terminal. ¿Por qué? Porque ellos tienen las defensas por el piso, literalmente, y tienen que andar en tapabocas, sumamente Sí, cuidados. muy delicado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Pagar un transporte privado, que es muchísimo más costoso. Entonces aquí Es son más unas seguro, más realidades costoso. diferentes. Esto pique y se extiende. Sí, y no, y bueno, retomando también lo de las fundaciones, acá en Barquisimeto funcionan muchísimas fundaciones que en este caso brindan esa mano amiga a las personas que lo necesitan. Nosotros conversamos con la profe Fátima de Pereira, quien es presidenta de FANCA Lara, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer en el Estado Lara. Esta es una fundación que tiene 38 años de trayectoria. La profesora nos comentaba que esto nace de la necesidad hace 38 años que una persona tuvo su hijo con leucemia. Al detectarle esta leucemia, ellos buscan la alternativa de crear esta fundación y al ellos palpar la necesidad que ellos estaban viviendo, vieron Comienza que a otras entender. personas tenían más necesidades que ellos. Y de esta manera nace FANCA, 38 años, que es una fundación que ayuda no solamente a niños de acá del Estado Lara. Pero escuchemos parte de las declaraciones de la profe Fátima de Pereira, quien nos amplía sobre esta fundación. Tenemos pacientes del estado Lara, por supuesto, Yaracuy, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Mérida y Barinas. Llegan a nuestra fundación a través de los doctores que remiten estos casos al Hospital Universitario Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga y al Pastor Oropesa. Atendemos niños desde 0 años hasta 17 años. Actualmente tenemos más de 400 niños en tratamiento. Ayudamos en medicamentos, en insumos, en la aula hospitalaria, el apoyo emocional a esos cuidadores de estos niños. Y de verdad que tenemos un equipo, tenemos un albergue donde ellos también puedan pernoctar, bien sean los niños que son de zonas rurales del estado Lara como de otros estados. Cuando ayudamos a un niño, estamos regalando sonrisas a esos niños. Y el apoyo emocional que no puede faltar, por supuesto. Hemos hecho alianzas, por ejemplo, con Fundación IGEA, la cual nos suministra tratamientos, exámenes. También estamos ahorita con Mundo You, que es una parte muy nueva que comenzamos este año con el 15 de febrero por el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que es esa guía emocional que tenemos en práctica para esos cuidadores de nuestros niños. Muchas veces no sabemos ni cómo gestionar nuestras emociones, y mucho menos un caso de estos que el niño, gracias a Dios, no tiene la conciencia de lo que es un cáncer, pero el papá, la familia debe saber cómo ayudar a esos niños a fortalecerse en la fe y seguir creyendo y pudiendo saber que se puede sanar.
También tenemos ahorita el apoyo psicológico de la Fundación Tejiendo Redes, que estos psicólogos también nos van a apoyar en primer lugar con los primeros auxilios psicológicos para nuestros niños y las familias, porque también eso es necesario. Siempre hablamos de los primeros auxilios de forma física, pero los psicológicos son muy importantes. Bueno, escuchaban declaraciones de la profe Fátima de Pereira, quien es presidenta de Fanca Lara, una fundación que brinda la mano amiga a no solamente los niños con cáncer, sino también a sus familiares. Ella hacía referencia a que cuentan con un albergue para que de esta manera las personas que no tengan las posibilidades de quedarse acá a rentar algo puedan quedarse en estos albergues. Y mira, es una red de apoyo emocional, psicológica, económica, porque tienen alianzas con muchísimas personas como IGEA para lograr estos tratamientos. Y, número importante también, ellos actualmente están atendiendo por lo menos 400 niños. Sí, y ellos, ¿cómo atiende Fanca o las diferentes fundaciones? Por lo menos ellos año a año hacen una cena benéfica donde es una cena muy linda porque ellos hacen una temática de un estilo de comida. Creo que toca español este año. Español. Sí, español este año. Y tienen la carrera caminata el 19 de julio. Es una carrera caminata, creo que es la 12, la 15. Sí. Entonces es el 19 de julio. Muchas usted que nos está viendo, si quiere sumarse a esto, siga @fancalara y de esta manera podrá apoyar a estos superhéroes, porque eso los nombran ellos. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes actividades cubriendo periodísticamente este tipo de actividades y realmente es hermoso cómo esos niños te pueden llenar de vida a pesar que están pasando por necesidades, a pesar que están pasando por este diagnóstico que nosotros como adultos nos puede partir el corazón, pero ellos de una manera fuerte dicen: yo soy fuerte, yo puedo seguir viviendo y esto no es nada para mí. Lo que te comentaba al inicio de la mentalidad, que sobre todo se ve en el caso de los niños. O sea, tú ves a esos niños con 500 vías, o sea, una en la mano, una en el brazo, y tú les preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Y sí, tienen mucha energía. Sí, y como ellos comparten normalmente en el hospital o en el Seguro Pastor Oropesa, comparten camas con otros niños, o sea, o habitación, y mis compañeritos también se van a poner bien. Entonces esa energía, esa vitalidad que tienen ellos, que sin duda alguna pues los ayuda a recuperarse un poco más rápido que un adulto. Claro, también el tema de la conciencia, de la inocencia también de los niños, y que hasta escrito está en la Biblia. Hay que ser como niños, o sea, tener creer así como niño, porque eso también los ayuda muchísimo a ellos a sobrellevar la situación. Y que para la gloria de Dios muchos se sanan. Y bueno, y que tú lo comentabas en una de las anécdotas, que uno estaba como de: ¿cuándo voy a tocar yo el tema de la campana? O sea, eso más adelante. Eso, sí. Más adelante. Y la invitación, ustedes que nos están viendo, si ustedes tienen en su casa ropa en buen estado, artículos escolares, comida no perecedera, llévenlo, comuníquense con Fanca Lara si tienen algún aporte, así sean 500 bolívares. Ustedes no saben lo valioso o lo necesario que pueden ser 500 bolívares para alguien que está pasando por esta situación. Así que, bueno, realmente para nosotros un gusto estar tocando este tema, porque hay muchas personas que no conocen este tipo de realidades, y una de las realidades que también se vive en el hospital es el compañerismo que se genera entre los familiares a las afueras del hospital. El familiar está en el hospital, hospitalizado, haciéndose su quimioterapia, pero el familiar que está afuera es el que está con el corre-corre, haciendo los exámenes que te pueden costar $80, buscando cualquier tipo de insumos que sean necesarios. Ojo, algo muy importante, que en el caso de los pacientes oncológicos no les están pidiendo insumos. De los que pudimos conversamos como con 5 o 6, no le estaban pidiendo insumos. Entonces también para conocer este tipo de realidades, ¿qué está pidiendo el hospital? Ellos decían que obviamente los tratamientos no se los suministra el hospital, pero en este caso ya corre por cuenta de ellos lo que serían los exámenes, que tienen un alto costo. Sí, que algunos son diarios incluso. Sí. Interdiario, obligados. O interdiarios. Entonces, pero bueno, nosotros vamos a un corte. Un corte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Perspectivas.